Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. Y la roca es Cristo Jesús. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos la honra, la gloria que solamente tú te mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, a bendecir a los que nos escuchan, Padre Celestial. Hacer de bendición a aquellos hermanos que están ahí, Padre, pendientes, Señor, de tu palabra, de la programación de la iglesia. Dios mío, ayúdanos a hacer ese canal de bendición, Señor, para que tú seas glorificado, para que las almas sean confortadas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te adoramos, Dios mío bendito, porque tú eres digno que te alabemos. Señor, sé que hay muchas necesidades. Llega ahí donde está la necesidad, Padre Celestial. Llega ahí donde está aquel necesitado. Provee, Dios mío. Provee, Padre bendito, Padre celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor. Oramos, Padre Dios mío bendito. Que tú nos proveas, Señor, de palabra para tu pueblo, Señor. Amén. Quiero hablar en esta oportunidad bajo el tema Dios provee para su pueblo, o la provisión de Dios para su pueblo. A estas alturas del tiempo que estamos viviendo, nos damos cuenta por diferentes medios que ya hay personas con dificultad económica. Ya hay personas que están pasando pues escasez en sus alimentos. Y es nuestra oración a Dios, que Dios provea, que Dios toque los corazones de aquellos que pueden hoy más que nunca ayudar a nuestro prójimo. Hoy debemos de unirnos y hacer llegar esa bendición. Que Dios toque, que Dios ministre nuestros corazones, y aquellos que podemos aportar, hay que ayudarlos. Pero también he pensado en eso y he preparado este mensaje, estas palabras de ánimo, para que no perdamos de vista nuestros principios bíblicos, para que no desistamos de nuestra fe, de nuestras convicciones delante del Señor, pues Dios provee para su pueblo. Me quiero basar en la historia del pueblo de Israel, en la peregrinación del pueblo de Israel. Todos conocemos la situación que Israel estaba viviendo en Egipto. Después de que José llegó a ser primer ministro en Egipto, pasaron muchos años cuando ya el pueblo, él murió, y el pueblo ya no tenía los mismos faraones, los mismos reyes, y el pueblo cayó en la esclavitud. Eso trajo al pueblo desesperación, eso trajo escasez, porque la ración al pueblo de Israel le disminuían. Llegó un momento donde le aumentaban el trabajo y le disminuían el alimento. Llegó un momento de precario para ellos, y entonces Dios clamó a Israel. Dios proveyó para su pueblo. El pueblo de Israel fue un pueblo bendecido por Dios desde que ellos se dejaron tomar por Él.
Cuando aquel pueblo clamó a Dios, cuando aquel pueblo viene y le pide a Dios, se pone a disposición del pueblo, Dios empezó a obrar de una manera extraordinaria, de una manera especial con su pueblo. Dios les empezó a proveer lo que ellos necesitaban. Ellos tenían, hermanos, la necesidad de una sombra en el desierto. Dios proveyó esa sombra. Nosotros tenemos, hermanos, la verdadera bendición de Dios. Por tanto, podemos, hermanos, disfrutar con mayor gozo las bendiciones que Dios provee para su pueblo. Claro que sí. Llega un momento que Dios saca con mano poderosa de Egipto a su pueblo y pasan el Mar Rojo. Y bueno, llega ese momento donde ellos pasan el Mar Rojo y llegan al desierto. El desierto, pues, situaciones difíciles. Aquellos que han tenido esa experiencia de andar por un desierto, cruzar un desierto en la mañana o en el día, un tremendo calor, fatiga, y por la noche un tremendo frío, y así sucesivamente. Entonces, cuando el pueblo llega y pasa el río y entra, el Mar Rojo y entra al desierto, ellos se encuentran con el gran sol. Y digo esto porque Dios provee para su pueblo. Ahí Dios, número uno, Dios provee para su pueblo, claro que sí. Dios proveyó la nube que se movía. Ahora, la Shekinah, como se conoce, la Shekinah de Dios era la presencia del Señor. Cuando había durante el día que había mucho calor, aquellos hombres necesitaban una sombra, y Dios proveyó esa sombra, la nube durante la peregrinación, durante su travesía por el desierto. El pueblo de Israel disfrutó de la nube. La nube tenía cumplía varias funciones en el pueblo de Israel. Uno, proveía sombra, la sombra, y dos, los guiaba. Ve, entonces, el pueblo en ese entonces, ellos necesitaban ¿qué? La nube. Nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, dice el versículo 1. Esa nube era un refugio en el día. ¿Por qué? Porque les daba sombra. Vea cómo Dios va proveyendo para su pueblo. El pueblo necesitó sombra, necesitaba guianza, y Dios toma esa nube, y ahí Dios iba proveyendo para su pueblo. Lo maravilloso de esta nube era un refugio. Todo el pueblo de Israel, qué maravilloso, iba en el desierto, caminando por el desierto, en aquel solazo, pero la nube, la Shekinah de Dios, venía y a ellos les proveía sombra. ¿Cómo Dios iba proveyendo lo que ellos necesitaban? Lo mismo puede pasar hoy en día, hermanos, y está pasando, por decirlo de otra manera. Dios está proveyendo para su pueblo. Dios nos va a proveer. Dios no nos va a dejar solos. Que salimos de esta, salimos con la ayuda del Señor. Pero debemos de ver algo que hizo el pueblo de Israel. Y es aquí donde yo quiero llegar. Usted que me ve, hermano, hermana, amigo. El pueblo de Israel se puso en la mano del Señor. El pueblo de Israel clamó a Dios. El pueblo de Israel pidió a Dios, y Dios respondió, y Dios proveyó para ellos. Yo lo que te puedo decir en esta tarde es, yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es la situación que tú estés enfrentando, pero yo te digo en esta tarde
Pongámonos en las manos del Señor. Clamemos a Dios. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sacar adelante. Pero clamémosle. Hagamos como hizo el pueblo de Israel. Clamó a Dios y Dios no lo dejó. Dios lo sacó. Seguro estoy que si usted y yo venimos y clamamos al Señor, Dios no nos va a dejar ahí. Dios nos va a sacar. Eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo sostener con la palabra. El salmista dice en el Salmo 34:4: busqué a Jehová. En otras versiones dice: clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Entonces podemos darnos cuenta que cuando el pueblo buscó, Dios le clamó. Sí, Dios le clamó. Entonces no hay ningún problema cuando tú vienes y buscas a Dios. Israel se encontraba en aquella condición difícil. El pueblo de Dios se encontraba y clamó, se dejó tomar. Y cuando llegaron, cuando Dios les abrió el mar rojo, cuando Dios los pasa al desierto, Dios les proveyó aquella nube. Vea cómo Dios está proveyendo para el pueblo en ese entonces. Esa nube por la noche era una columna de fuego. Vea, ahora necesitaban calor. Sí, porque en la noche había frío. Ellos necesitaban calor para seguir avanzando. Y también alguien que los guiara. Dios por la noche era la nube en la columna de fuego. Y vea, esa columna de fuego, cuando el pueblo necesitaba calor, Él les proveyó calor. Cuando el pueblo necesitaba luz para caminar, eso les daba luz. Vea cómo Dios, teniendo cuidado de aquellos que se ponen en las manos de Él. Vea cómo Dios, teniendo cuidado de aquellos que buscan su ayuda. Es por eso que en esta tarde yo te digo, busquemos la ayuda del Señor. Seguramente que lo que tú estés pasando, Dios es fiel para ayudarte. Dios es fiel para sacarte de la situación. Dios es fiel para proveerte lo que tú necesitas, siempre y cuando esté bajo la voluntad de Él. Fuego en la noche para que avanzara día y noche. Esta nube era el símbolo de la presencia del Señor. Vea, no solamente por la mañana les proveía sombra, por la noche les proveía calor y luz. Y sabe, hermano, esta nube se movía. Esta nube era el simbolismo de la presencia del Señor. Sabe, ante toda cosa, hermanos, lo que no debe de faltar en nuestra vida debe de ser la presencia del Señor, la Shekinah de Dios en nuestra vida. Esa nube que representaba la presencia del Señor. Más que todo, cierto, tenemos muchas necesidades, pero de lo que más debemos anhelar que no haga falta en nuestra vida es que la presencia del Señor, esa presencia tú y yo la necesitamos día con día. Es por eso que debemos de buscarle, para que esa presencia del Señor vaya con nosotros, esté con nosotros las 24 horas. Que la presencia del Señor te acompañe ahí donde tú te encuentres. Preocupémonos porque esa presencia, hermano, ¿por qué? Porque sabe Dios que necesitamos de Él, y Él proveyó a su Hijo. Él nos da su presencia para que esté en nuestras vidas. Es por eso que tú y yo necesitamos esa presencia del Señor.
Para concluir la primera división, puedo decirte, amigo, hermano, que estás ahí viéndome, escuchándome, déjame decirte, si no tienes la presencia del Señor, búscala. Déjame decirte que sobre toda cosa, que no nos haga falta la presencia del Señor. Porque podemos tener todo, pero si a ti y a mí me falta la presencia del Señor, no tenemos nada. Es por eso, hermanos, el salmista dice en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es por eso que hoy más que nunca debemos de trabajar para reconquistar la presencia del Señor si le hemos perdido. Pastor, ¿y cómo vamos a reconquistarla? Viviendo una vida que le agrade a Dios, viviendo una vida en santidad a Dios, honrando al Señor con nuestra vida. Es necesario que no nos falte la presencia del Señor. Número 2, el versículo 3 del 1 Corintios 10:3 dice así: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Si usted se da cuenta, cuando vamos a la historia, ellos van por el desierto, pero se les acabó el alimento. Entonces Dios empezó a proveer para ellos el maná. Vea cómo es. En la división número 1 hablé que ellos necesitaban ¿de qué? De aquel calor, de aquella sombra, de aquella guianza, de aquella luz. Dios se la proveyó a través de la nube, a través de la columna de fuego en la noche. Pero ahora aquí, ¿por qué digo? Porque el tema que estoy diciendo, Dios provee para su pueblo. Ahora venimos y aquí ellos tenían hambre. Y imagínate tú en el desierto sin comer. ¿Qué hay ahí en el desierto para comer? No hay nada. Entonces Dios hizo descender maná del cielo todos los días. Y nos damos cuenta cómo Dios es fiel. Dijo el salmista David: joven fui, eso es lo que dice el salmista. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nos damos cuenta cómo Dios es fiel. Aquel pueblo necesitó de alimento y Dios proveyó ese maná. Puede ser que tú estés necesitando alimento en estos momentos. Solo créele al Señor, clámale, y Dios va a tocar corazones y te va a hacer llegar ese alimento. Dios usó los cuervos para alimentar a Elías. Cuando Elías iba rumbo al Carmelo, cuando iba Elías al monte de Dios, Dios usó a unos cuervos. Déjame decirte, solo créele, solo ponte en la mano del Señor, solo entrega tu corazón al Señor y deja que Dios sea tu proveedor. Te aseguro que Dios va a tocar a aquellas personas que nunca te imaginaste, porque Dios es fiel. Porque no son las personas, es Dios el que toca a la persona. De aquellas personas que tú menos piensas, Dios la puede usar para proveerte.
Nunca se imaginó el pueblo de Israel que iba a descender del cielo maná todos los días para que ellos tuvieran alimento. Y decía cómo Dios es fiel, porque el pueblo anduvo por 40 años en el desierto y Dios proveyó para él, y Dios no lo abandonó. De la misma manera, Dios puede hacerlo con nosotros. Dios puede tocar corazones. Dios puede tocar al ser humano para bendecirte. Pero la clave no está creer en el ser humano. La clave es confiar en el Señor. La clave es poner nuestra vida delante del Señor. Y Dios se encarga de proveer para su pueblo. Esa es la clave, amigo, hermano. Porque de quien tú menos te imaginas, Dios tocará para que te bendiga, para proveerte lo que tú necesitas. Este era el pan del cielo, dice Juan capítulo 6, versículo 31. Si usted quiere ir conmigo, con gusto damos lectura. Juan capítulo 6 y versículo 31 dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Se da cuenta entonces cómo Dios proveyó para ellos. Este era un pan, hermano, era el tipo de Jesucristo. Por eso, hermano, cuando lo hablamos de espiritualmente, hermano, si alguno tiene sed, vengan a mí. Tiene hambre, vengan al Señor. Si usted tiene hambre espiritual, es Cristo el que sacia nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Este pan lo tenían todas las mañanas el pueblo de Israel. Todas las mañanas, con excepción del día de reposo, que un día antes Dios les proveía el doble para que el día de reposo no lo tuvieran. Vea entonces cómo Dios obra y Dios provee. Era Dios, era pan de Dios, era el don de Dios. Todo pan, sea, hermanos, de tierra o del cielo, es un don de Dios. El desierto no podía producir nada. Y tal vez tú no estés en un desierto físicamente como se conocen los desiertos, pero a lo mejor estés pasando un momento que te llama, que te puede decir el desierto. Y ahí es donde tenemos que tener esa confianza en el Señor. Tal vez tú estás pasando por el desierto de la escasez, y Dios puede proveerte esa necesidad. Dios puede proveerte lo que tú necesitas. Pero tú y yo debemos de confiar en el Señor. Tú y yo debemos de creer en el Señor. Dios provee para su pueblo. El maná lo tenía. Dios no le hizo falta nada. No les hizo falta vestimenta. Dios proveyó la vestimenta. Era Dios el que está proveyendo. Es Dios el que te va a proveer a ti y a mí. Dios es el que va a proveer tu calzado, tu vestimenta, tus alimentos. Es Dios. Claro, Dios pues va a usar a personas. Dios va a usar medios. Pero mi confianza, mi convicción y tus convicciones deben de estar en Cristo Jesús. Él es tu proveedor. Era necesario entonces que aquel pueblo mantuviera su confianza y su obediencia delante del Señor. Era necesario que el pueblo se mantuviese creyendo en las promesas del Señor. ¿Por qué?
Porque en medio de esa dificultad era necesario la obediencia, sí. Fíjese que el día viernes yo proveía al doble. ¿Por qué? Porque el día sábado era el día de reposo. Ellos no podían venir y recogerlo. Y todos tenían una cierta cantidad. Nadie podía agarrar más, porque si agarraba más de lo que les había normado, el Señor se les engusanaba, se les arruinaba. Ahí era la conformidad, la obediencia a las instrucciones de Dios. Hoy mismo usted y yo también debemos de mantenernos obedientes, hermano, a las instrucciones, a la palabra del Señor. Fue ofrecido a todos. El que venga, el que lo ve, coma. El que lo coma vivirá para siempre. Ahora es Cristo Jesús ese maná. Ahora es el Señor. Ahora es Cristo Jesús nuestro maná. Ahora es Dios el que nos está proveyendo. Ahora es Cristo el que sacia el hambre espiritual. Hoy más que nunca tenemos que tener ese deseo de la palabra del Señor, esa hambre espiritual. ¿Para qué? Para que Cristo nos sacie, para que Cristo sea el que alimente tu hambre espiritual. Porque sí es cierto, Dios está interesado en proveer para saciar tu vientre. Pero también está mucho más interesado en saciar tu hambre espiritual, en saciar tu alma. Por eso es que te invitamos esta tarde. Te decimos, Cristo es lo que tú necesitas para saciar el hambre espiritual. Búscale, clámale. Para ir terminando la división número 2, puedo decirte, Dios nunca le falló al pueblo de Israel. Durante ellos se mantuvieron creyéndole. Dios nunca dejó aguantar en los 40 años de peregrinación. Nunca dejó aguantar hambre al pueblo de Israel. Siempre proveyó. Siempre fue fiel para el pueblo. Por eso el tema, Dios provee para su pueblo. Es aquí en donde usted y yo también debemos de creerle, amigo, hermano, que me escuchas. Dios proveerá lo que tú y yo necesitemos. Dios proveerá. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel contigo y conmigo y con toda la humanidad. Solo confía en el Señor, solo créele al Señor. Número 3, la roca que le seguía. Vea entonces en el versículo 4 del mismo capítulo que leímos, 1 Corintios 10:4, dice así: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca es Cristo. Vea cómo Dios fue fiel. El pueblo necesitaba agua para sobrevivir. Dense cuenta, usted en el desierto, usted lo que más necesita es agua. Y vemos cómo Dios proveyó para ellos. Llegan a Mara, las aguas estaban amargas, y Dios convirtió esas aguas dulces para que ellos pudieran beber agua de esas aguas. Cuando llegan, hermanos, y encuentran la roca o la peña, como usted le quiera llamar, ¿dónde ha visto usted que de una piedra nazca agua?
Ve, aquella piedra, hermano, sale agua. Como Dios ha tenido el cuidado de proveer para aquellos que le hemos creído. La roca que le seguía, bebían de la roca espiritual que le seguía. La roca es Cristo Jesús. Como Cristo, esta roca fue revelada por Dios. Era Cristo esa roca, nuestra roca, aquel que va a saciar tu sed. Es Cristo Jesús. Le dice a Moisés que le hable a la roca, le habla y sale agua. Y Dios provee agua para su pueblo. Vea, no solo proveyó el alimento del maná, el pan del cielo, sino también que les proveyó para su sed. Dios estaba, hermano, vea, proveyendo 4 cosas que el ser humano necesita para sobrevivir. ¿Cuál, pastor? El aire, el oxígeno, el calor. Vea, por la mañana la sombra, por la noche el calor. El cuerpo necesita de sombra, pero también necesita de calor. Necesitamos de frío, pero también necesitamos de calor para que el cuerpo sobreviva. Pero no solo eso, necesitamos de alimento, pero no solamente de bocado, también de bebida. Y todo eso lo que encontramos aquí, amado hermano, en este mensaje. Dios proveyó durante ese tiempo al pueblo lo que él necesitaba para subsistir, para salir de aquella situación. Lo mismo te digo en esta tarde. Dios va a proveer lo que tú y yo necesitemos para sobrevivir. Que salimos de esta, salimos porque le hemos servido, hemos confiado y seguiremos confiando en un Dios poderoso, en un Dios que no nos defraudará, porque hemos creído y seguiremos creyendo que Él no fallará. Créelo, mi hermano, mi amigo, créelo, Dios no va a fallar. Dios es el que provee para su pueblo. Dios provee para ti y para mí. Gloria a Dios por eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo es la roca, amado hermano, la que provee para nuestra sed. Pero también Cristo es la roca de bendición. Amén. Dice Proverbios capítulo 10 y versículo 22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no, hermano, añade con ella tristeza. Es Dios nuestra bendición. Es Cristo esa roca. La roca, la peña de Oreb, como usted le quiera llamar, fue la bendición para el pueblo de Israel y brotó agua de esa peña, de esa roca. Lo que aquellos necesitaban. ¿Qué necesitas tú? Pastor, yo necesito alimentos. Confía en el Señor. Él te va a proveer. Pastor, yo necesito sanidad, yo necesito salud. Dios te provee salud, amado hermano. Como Cristo, esta roca debía de ser, hermanos, golpeada. Esa roca tenía que golpearla para que saliera agua. Cristo fue para que fuera bendecida, para que fuera de bendición al pueblo. Cristo fue golpeado para bendecir a su pueblo también. Fue golpeado para bendecirnos a nosotros. Cristo hermano, Cristo es la roca que golpeaba y fue revelada y fue bendecida. Isaías dice: a todos los sedientos venid a las aguas. Isaías 55 versículo 1 al 3. Cristo es tu provisión.
Cristo es el que está ahí para ayudarte. Mi pregunta es: ¿estás haciendo lo que hizo el pueblo de buscar a Dios? El pueblo confió en el Señor. El pueblo creyó en Dios y le buscó. Pregunto: ¿es Dios tu roca? ¿Está en Dios tu confianza? ¿Sigues creyendo en Dios? Aunque estés pasando ese momento difícil, sigues creyendo en Él. Él te va a proveer. Si tu respuesta es sí, pastor, mi fe está firme, sigo creyendo que Él me va a sacar de esta situación, yo te felicito y te animo a que sigas así. Pero si tu respuesta es no, si ya estás empezando a claudicar, ya estás empezando a desconfiar, ya estás empezando a poner la confianza en don Julano, en don Sutano y no en Dios, déjame decirte que estás mal, que vas por mal camino, porque no se te debe de olvidar que el que sostuvo a Israel durante 40 años se llama Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que sostuvo a Israel esos 40 años. No les hizo falta pan, no les hizo falta bebida, no les hizo falta aire, no les hizo falta sombra, no les hizo falta calor, no les hizo falta luz, no les hizo falta vestido, no les hizo falta calzado. Dios es nuestro proveedor. Pero hay que confiar en Dios. Aleluya. No confíes en el hombre, confía en el Señor. Confía en el Señor, Él no va a fallar. Te animo, hermano, te animo, hermana, a que confiemos en Cristo Jesús. Jesús dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿En dónde lo dice, pastor? Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Sabe algo? El pueblo de Israel sufrió cuando se alejó de Dios, cuando abandonó sus creencias en Dios, cuando dejó sus convicciones y creyó en otros. Lo mismo nos puede pasar a mí, a ti, hermano, que si nos alejamos del Señor, si confiamos en el Señor, Él no nos va a fallar. Pero si empezamos a confiar en otras cosas, podemos complicar más la situación de las que ya están. Es por eso que te animo y te digo: como Cristo es nuestra roca espiritual, Él nos sostendrá. El Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. Amado hermano, mantente firme. Si de repente un siervo ve este mensaje, escucha este mensaje, le animamos. Y está pasando dificultades, le animamos. Crea en el Señor. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Quiero terminar la tercera división y cerrar el mensaje con lo siguiente: Dios es fiel. Dios es fiel con aquellos que quieran depender de Dios. Sin duda alguna, Dios quiere bendecirnos. Sin duda alguna, Dios va a abrir puertas para nosotros. Pero tú y yo debemos de confiar. Ay, pastor, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Sí, yo no lo sé. Pero ¿sabe algo?
Dios lo sabe. Dios lo sabe. Si te puedo ayudar a orar, con gusto lo hacemos. Haznos llegar tu petición y estaremos orando por tus peticiones.